Rocío de Mer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Bueno, ha dicho usted, el futuro de este país es tenebroso. Lo dijo en la reunión que tuvieron este fin de semana en el Congreso de los Diputados el viernes pasado, sobre migración, ahora hablaremos de ello, ¿no? Y lo dijo en alusión en X al nacimiento de un bebé de origen marroquí en un pueblo de Zamora con apenas 100 habitantes, donde no hacía 18 años, creo que no nacía nadie, que no nacía ni un bebé. Bueno, se reafirma qué quiso decir. Bueno, ante una noticia en que hace casi 20 años no nace un solo español en un pequeño pueblo de Zamora, pues la verdad yo creo que cualquiera con sentido común estaría de acuerdo en que esto pinta mal, ¿no? O sea, el futuro de nuestros pueblos deshabitados en los que hace 20 años no nace un español, pues es, no sé si tenebroso o un adjetivo similar, ¿no? A mí se me ocurrió eso en ese momento, pero desde luego que lo pensamos, ¿no? Que claro que es una cosa gravísima y que este futuro tenebroso ha sido perfectamente calculado y perfectamente construido por una serie de políticas y, bueno, una serie de personas que han llevado a nuestros pueblos a este extremo. Porque dice usted, claro, antes que nada, le han denunciado, hay odio en sus palabras. Bueno, no, desde luego que no, no. Yo no me referí en ningún caso a ese bebé y ni a esa madre, que es lo que se me achaca. No, a cualquier bebé, yo soy madre de 3 criaturas, cualquier bebé es una alegría y una esperanza en el mundo, pero creo que tengo perfecto derecho a verbalizar un clamor en nuestro país, que es que si cada bebé que viene al mundo y cada bebé que viene a nuestro país es motivo de alegría y esperanza, y hay pueblos en Zamora en los que hace 20 años no nace un solo español, pues son pueblos en los que falta muchísima alegría y muchísima esperanza. Por lo tanto, su futuro es bastante tenebroso. Porque dice usted, hay pueblos donde hay más marroquíes que asturianos, ¿no? Hay una sustitución paulatina de la Bueno, población española, creciente, y es cuestión de años. justo en nuestro país, efectivamente, yo creo que sí, también es motivo de preocupación que haya más marroquíes que asturianos. Desde luego que es motivo de preocupación que la sociedad se enfrente a índices en los cuales no hay reemplazo poblacional, ¿no? Si el índice de tasa de fecundidad para que exista un reemplazo generacional es de 2,1, en el caso de España estamos en un 1,16. Es decir, que nuestra población, que la población española va a decrecer forzosamente, ¿no? En cuanto a las tasas de nacimientos, estamos en las tasas de nacimientos en España más bajas desde que existen registros sobre los nacimientos en España. Si esto no es motivo de preocupación por el futuro de nuestro país, pues a mí que me lo expliquen, ¿no? Porque pensamos que es algo que es bastante más catastrofista que las catástrofes que nos cuentan todos los días y que nunca vemos llegar, ¿no? Así que claro que hay que hablar de estos temas, hay que hablar de estos temas aunque sean extraordinariamente incómodos, ¿no? Hay que hablar de si nosotros estamos haciendo en nuestro país, como reconoció el otro día la vicepresidenta en el Congreso de los Diputados, si estamos haciendo crecer la población a base de traer los hijos de otras culturas muy distintas a las nuestras. ¿Esto supone un peligro o no para nuestras sociedades? Pues nosotros decimos que sí. Será incómodo, no será incómodo, pero esto no parte de ningún tipo de odio hacia nadie, ni de fuera ni de ningún sitio. Parte de un profundo amor y un profundo deber y compromiso con lo que nosotros somos, con nuestra patria, con nuestra nación y con nuestra identidad. Pensamos que tenemos un deber de defender algo que está en riesgo, que es exactamente algo tan trascendente como lo que somos, ¿no? Como qué es España, qué son los españoles, cuál es nuestra identidad. Esto no es una operación mercantil, ¿no? La demografía es destino, ¿no? Como ha dicho algún filósofo en el pasado. La demografía es la que configura las sociedades. Las naciones no son simples contenedores de personas, lo hemos dicho aquí muchas veces y yo particularmente en la tribuna, ¿no? 200 millones de nigerianos
en España, o 40 millones de nigerianos, por ser exactos con las cifras, no hacen España, hacen Nigeria. Entonces, como las naciones nosotros pensamos que no son meros contenedores de personas, y como las personas pensamos que no son números intercambiables de una nación a otra, sino que traen sus costumbres, que traen sus religiones, que traen sus formas de vida, que traen sus culturas, pues pensamos que los seres humanos no somos números y que traer masivamente millones de personas para nosotros no es una operación mercantil, sino que es una operación determinante para cuestiones tan importantes como nuestra civilización, ¿no? Usted ha dicho que desde 2018 que está Sánchez en la Moncloa hay 1,2 millones, corríjame, de españoles autóctonos menos y más de 3,3 millones de nacidos en el extranjero. Usted es diputada por Almería, una provincia que está especialmente afectada por la inmigración ilegal y masiva. ¿Qué ve usted allí en los pueblos de Almería? En el campo, en los invernaderos. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que quizás, afortunada o desgraciadamente, le pones cara al problema quizás, o le ponen cara al problema, pues aquellas personas que lo tienen más cercano, ¿no? Y esto es algo casi que va con la naturaleza humana, ¿no? Y en el caso de Almería, pues efectivamente, en muchos pueblos de Almería se ve como esta sustitución demográfica avanza a pasos agigantados, ¿no? Yo vivo ahí, yo he pasado allí muchos años con mis hijos pequeños, ¿no? Mi hija ha visto en las calles el sacrificio del cordero, por ejemplo. Mi hija ha venido conmigo al mercado del domingo de la Puebla de Vícar y nos han hablado en árabe en los puestos cuando pedíamos algo, ¿no? O sea que no estamos hablando de nada súper elevado y súper difícil de entender, estamos hablando de una realidad que le toca al día a día de muchísima gente sencilla que sencillamente lo que ve es cómo van cambiando las configuraciones de sus plazas, de sus calles, de sus pueblos, de sus parques, cómo en los parques en los que ellos se han criado, pues muchas veces son parques a los que sus hijos no pueden ir porque se ven amenazados pues por una banda de pronto de magrebíes que toman el parque o que amenazan a otros niños o, en fin, que hay una descompensación cultural o una toma de espacio público, ¿no? El espacio público, pues también conforme avanza la cultura dominante en un pueblo, en una calle determinada, también dominan el espacio público. Y yo creo que negarnos a reconocer esto es, en primer lugar, negarnos a reconocer una realidad evidente, pero sobre todo, en segundo lugar, es rendirnos, ¿no? Es negarnos a que esto haya que solucionarlo, ¿no? Es casi aceptar toda esa serie de políticas que nos han impuesto sin más, incluso defendiendo en alguna ocasión que esto va a ser bueno para el multiculturalismo y el crecimiento de nuestras sociedades, ¿no? Cuando todo el mundo que lo vive en sus entornos sabe perfectamente que no es así, ¿no? Ajá. ¿Es una inmigración agresiva esa que llega? Por ejemplo, a Almería, la irregular, la que llega en pateras, etcétera. Y dice usted de una cultura contraria que va imponiendo poco a poco, ocupando el espacio público, imponiendo sus propios valores. Bueno, es que en Europa nuestros valores son, por ejemplo, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, ¿no? En Europa, pues no defendemos que las mujeres tengan que estar ocultas debajo de un niqab. En Europa no defendemos que las mujeres tengan que caminar 5 pasos por detrás de sus maridos. En Europa no estamos a favor de la mutilación genital femenina. En Europa no estamos o nunca estuvimos a favor de los matrimonios forzosos. Y todas estas son realidades que ya existen en nuestro país. Entonces, hay que estar muy ciego para no ver qué es lo que está pasando en Europa. O hay que querer mucho la destrucción de Europa para negar que esto esté sucediendo en Europa. Una de las dos opciones puede ser de todos aquellos que ocultan esta realidad, ¿no? Y nosotros, insisto, no nos va a callar nadie que nos ponga ningún tipo de denuncia, que tergiverse nuestras palabras, que tergiverse nuestras intenciones, porque tenemos muy claro que nosotros actuamos por obligación con nuestra patria, por obligación con nuestras familias, por obligación con nuestros hijos, por obligación con la herencia que hemos recibido y que tenemos la obligación de trasladarla lo mejor posible. Y sobre todo, porque amamos profundamente esa civilización en la que hemos crecido, que es
además la civilización más libre de la historia del mundo, ¿no? Que es la civilización cristiana que hemos vivido en Europa. Y sin embargo, el camino hacia el que va Europa es un camino totalmente distinto. La sociedad que vamos a ver en los países de Europa, que ya lo estamos viendo en nuestro entorno, lo estamos viendo en Suecia, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Dinamarca, las sociedades en Europa a las que nos enfrentamos próximamente, lo estamos viendo en los últimos días en Múnich o en Austria, desgraciadamente, es una sociedad distinta. Ya no vamos a vivir esa civilización libre, no vamos a vivir esa sociedad pacífica de la que hemos podido disfrutar durante cientos y cientos de años en Europa, sino que esa estabilidad pues va a cambiar radicalmente como está cambiando muchísimas calles de Europa. Insisto ¿Habría que que evitar no... la inmigración musulmana, le pregunto? ¿Habría que Bueno, evitar la todo inmigración musulmana? Hombre, evidentemente hay que enfrentarse a un proceso de remigración sin precedentes probablemente en Europa si queremos solucionar algo. Y cada día que pasa va a ser un día más tarde, porque si Europa se enfrenta, por un lado, a una crisis de natalidad inmensa, también es porque hay una serie de políticos y poderosos también detrás de esos políticos que en lugar de hacer políticas de natalidad para que los europeos, para que las europeas, para que las españolas tuvieran hijos, han decidido que esa operación demográfica, prácticamente como una operación mercantil, la iban a traer con millones de personas de países del tercer mundo. ¿Qué es lo que sucede? Que es un fenómeno masivo, ¿no? Cualquier sociedad autóctona que se vea invadido por una población foránea con otra cultura, con otras costumbres, de manera masiva, insisto que la masividad es uno de los factores determinantes del fenómeno que estamos viviendo hoy en día, forzosamente va a sustituir y va a impactar en la cultura autóctona, ¿no? Los pueblos, muchos pueblos de nuestro país, que ya está sucediendo, como sucede en 700 municipios en Francia, que no se aplica la ley francesa, se aplica o la sharia islámica, si es que la cultura dominante prefiere la sharia islámica, o la ley del más fuerte, en el caso de muchos pueblos en los que también existen pues, estos conflictos étnicos y culturales, en el caso de que coexistan muchas minorías violentas entre sí, ¿no? Y esto es lo que se avecina y lo que ya está en muchísimos pueblos y en muchísimas calles de España. E insisto que quien no lo quiera ver o está ciego o quiere la destrucción de Europa. ¿Se están produciendo ablaciones en España? O pregunto, y no se está haciendo nada? Le pregunto, ¿a ustedes les consta? ¿Saben? ¿O hay personas que han llegado a España que llevan a sus hijas a realizar esas ablaciones fuera y luego las vuelven a meter en España? Bueno, suceden ambos fenómenos. Nosotros hemos preguntado por ello y hemos obtenido respuesta por parte del Gobierno de que sí hay cada vez más niñas en España y en Europa en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, y no recuerdo la cifra exactamente del año pasado, no recuerdo si 50 o 49 niñas en lugares como Cataluña pues sufrieron esa mutilación genital femenina. En algunas ocasiones en verano se van a sus países y vuelven con esa mutilación practicada, y en algunas otras ocasiones pues se practica dentro de nuestro propio territorio nacional. Lo mismo sucede con los matrimonios forzosos, ¿no? Muchas niñas se van a sus países y luego vuelven con su tío, ¿no? Y su tío es ese matrimonio forzoso que ha sido concertado y que se ha llevado a cabo en otro país y luego pues vuelve al lugar donde viven habitualmente, donde residen habitualmente, que es nuestra nación, ¿no? Y esto va a suceder cada vez más, insisto, porque la demografía es así, la demografía es destino, la demografía manda. La configuración de población que tú tengas va a ejercer las costumbres que tenga esa configuración de población. Y si esa configuración de población tú traes millones de personas con esas otras culturas y costumbres, las vas a ver en tus calles. Ha citado usted los casos de los atentados que hemos vivido estos últimos días en Múnich, en Austria. Ustedes insisten en que esa inmigración masiva y descontrolada afecta a la seguridad, no solo ya desde el punto de vista, digamos, extremo de un atentado islamista, sino de la propia seguridad diaria de las calles, de los pueblos, de los parques. Afecta también, por ejemplo, hablamos de la vivienda. ¿Afecta a la vivienda, a la cuestión de la vivienda? Pues radicalmente, Vicente. La verdad es que nos da mucha pena ser el único partido político que reconozca que
que si tú en un país pierdes 1 millón de españoles y traes 3 millones de extranjeros, fundamentalmente de países extracomunitarios, ¿cómo no va a afectar eso a todos los aspectos de tu ordenación pública, ¿no? Uno de ellos, muy claramente, el asunto de la vivienda. Si hay 1 millón de viviendas menos disponibles en el mercado y hay 2 millones de personas más que no son bebés que han nacido en España, no, son 2 millones de personas que tú traes de otro lugar. Esos 2 millones de personas necesitan un techo. Un bebé que nace en España tiene el techo de su madre, ¿no? Es una manera natural de que una sociedad crezca. Si tú agresivamente traes para que tu población crezca 2 millones de personas o 3 millones de personas de países y de otros lugares, pues obviamente son 2 millones de techos que van a necesitar. Claro que impacta en el mercado de la vivienda, impacta de muchísimas maneras, porque fundamentalmente además las personas que tú traes son países del tercer mundo, ¿no? De esos países del tercer mundo también van a traer sus costumbres habitacionales, pero sobre todo van a traer esa precariedad. Si, como decía el señor Escrivá, en los próximos años hasta el año 2050, que tenemos que traer 7 millones de personas de países sin recursos, tú no vas a acabar con tu pobreza, vas a aumentar tu pobreza exactamente en 7 millones de personas. Y estas 7 millones de personas, claro que impactan en tu mercado de la vivienda porque necesitan al menos 7 millones de techos o la mitad, 3 millones y medio si los consideramos de manera agregada, ¿no? O sea que yo creo que es que hay que estar ciegos para no ver que algo tan gordo como esto afecta, impacta a algo tan elemental como el mercado de la vivienda, obviando que desde luego impacta en todos los servicios públicos que tenemos en nuestros entornos. ¿Y qué hacer? Ustedes este fin de semana, bueno, el viernes pasado en el Congreso, celebraron una jornada sobre inmigración muy centrada en el modelo de Víctor Orbán, el modelo húngaro. ¿En qué consiste ese modelo? Y si le pregunto, ¿es aplicable a España? ¿De qué forma? Bueno, el modelo húngaro es precisamente desde la crisis del año 2015, esa crisis que se llamó la crisis de los refugiados, esa crisis en la que intentaron convencer a todos los ciudadanos de Europa que teníamos que acoger a millones y millones de refugiados, ¿no? En Europa, pues ahí desembocó prácticamente la macrooperación de las fronteras abiertas que sin precedentes en nuestro continente y que está configurando la sociedad que estamos viviendo y que vamos a vivir los próximos años, ¿no? Hungría, ¿qué es lo que hizo? Hungría se protegió. Hungría protegió a su población autóctona, protegió sus fronteras, protegió sus costumbres, protegió su identidad. Y a cambio, ¿qué es lo que vemos? Que cada vez que paseas por Budapest, ¿no? Pues en Budapest, en primer lugar, es una ciudad en la que estás seguro, pero en segundo lugar es una ciudad en la que ves europeos, que es lo que no sucede cuando vas a París, lo que no sucede cuando vas a Londres, lo que no sucede tampoco en muchísimos barrios de Madrid, ¿no? Así que el modelo húngaro es un modelo preventivo y por lo tanto es un modelo no traumático. Es un modelo en el que se ha preservado y se ha protegido a una comunidad. También entendiendo que Hungría es un estado muy pequeñito, en una zona muy difícil de 10 millones de habitantes y que casi por ese espíritu de supervivencia pues aplicó una política que ha sido un verdadero acierto para su supervivencia, ¿no? Pero no es extrapolable al caso de España. ¿Por qué? Porque España ya ha vivido ese proceso traumático de apertura de fronteras, como el resto de Europa occidental. España, Francia, Suecia se enfrentan a otra realidad distinta y es una realidad que sí es traumática. Como tú has abierto las fronteras sin medida a una inmigración masiva y descontrolada, la solución que hay ahora es traumática porque es un proceso de remigración. Y un proceso de remigración puede suceder con todas las campañas pues que hay, por ejemplo, ahora mismo en torno a las decisiones que está tomando Donald Trump una vez entrada en la Casa Blanca, ¿no? Con ese cierre de fronteras y con esas repatriaciones. Porque al final son flujo de personas que tú vas a tener, que han venido, pero que tú vas a tener que devolver a sus países, ¿no? Pero hay que naturalizar también mucho porque hay que saber que tú estás devolviendo una serie de personas a sus patrias, donde ellos tienen sus raíces, donde tienen sus culturas, donde tienen sus orígenes y que lo no natural es lo que ha sucedido previamente y es que se ha desnaturalizado a toda esa serie de personas de sus patrias, de sus pueblos, de sus orígenes, de sus raíces y de sus culturas para traerlos a desestabilizar un continente como Europa, ¿no? Yo, la verdad que es algo que nos extraña profundamente en Vox, es que cada vez que se habla de los menas, y a mí me sigue extrañando, pero en lo más profundo, ¿no? ¿Cómo podemos ser el único partido político
que pensamos que los menores extranjeros no acompañados que están en nuestro país viviendo en centros de acogida con las dificultades que tiene esto y la separación que tienen de sus familias, ¿cómo podemos ser el único partido político que piense que estos menores tienen que estar en sus países con sus padres, con sus hermanitos, con sus culturas, en sus pueblos? Son también el talento de esas patrias que si están en una situación deficitaria, para que esas patrias se construyan y puedan resurgir, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser el único partido político que piensa que millones y millones de menores solos que están en Europa tienen que volver con sus familias, con sus, insisto, con sus hermanos, con sus tíos, con sus padres, en sus pueblos, con sus raíces, ¿no? O sea, la verdadera desnaturalización es la que se ha hecho con la macrooperación de las fronteras abiertas sin precedentes que hemos vivido en España y en Europa, ¿no? Así que, insisto, lo ideal hubiera sido preservar una comunidad, ¿no? Aplicar el sentido común, preservar esa seguridad en tus calles, preservar esa identidad, esa cultura. Pero como no es lo que ha sucedido, pues ahora tendremos que enfrentarnos a un proceso de remigración, tendremos que enfrentarnos también a reforzar el orden y la seguridad en nuestras calles, porque la sociedad a la que nos enfrentamos próximamente ya no es una sociedad civilizada como en el pasado ha habido en Europa, ¿no? Ahora va a ser una sociedad violenta y el ser humano se acostumbra a todo y nos estamos acostumbrando a titulares como el de Múnich y al día siguiente titulares como el de Austria, ¿no? Y un niño de 14 años al que se le arranca la vida y una bebé de 2 años que iba en un cochecito empujada por su madre, con la que también se acaba con su vida, y un profesor ejecutado también a cuchillo como Samuel Paty. Una niña violada en Grenoble, en Francia. La niña de Azuqueca de Henares también violada en España, y esto casi a titular diario. Nos estamos acostumbrando a una sociedad extremadamente violenta, a la que también va a haber que combatir, va a haber que reforzar esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que estén presentes en nuestras calles y se pueda devolver pues ese orden que va a faltar en Europa. Ajá. Está importando, dice usted, estamos importando los hijos de otros, estamos importando delincuentes también. Bueno, no todo el que entra ilegalmente en España viene con malas intenciones, pero lo que hay es una cosa clarísima, es que todo el que viene con malas intenciones lo va a hacer por la puerta de atrás, lo va a hacer de modo irregular, ¿no? Es decir, que cuando tú traes millones de personas y no sabes ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni si tienen antecedentes o no, porque luego los antecedentes, aquí hay cuenta cero, ¿no? Los antecedentes empiezan de cero, que cuáles son los crímenes que cometen en Europa, pero quizás son personas que arrastran condenas o crímenes o salen de las cárceles de su país, y esta información no la tenemos, porque tenemos, insisto, cientos de miles de personas que vienen de lugares con otras costumbres, donde hay otras violencias y donde hay otras culturas muy diferentes a la nuestra, que de pronto los plantas en tus calles y no sabes quiénes son. El Estado sabe perfectamente quién es cada español, tiene su DNI, tiene su declaración del IRPF, le hacen una cámara a la matrícula de su coche y saben quién es el dueño. O sea, el europeo, el español está perfectamente controlado. La administración sabe perfectamente cuáles son sus antecedentes, quién es, dónde vive, de quién es hijo, cuánto paga, cuánto tiene, sabe perfectamente todo cuáles son sus antecedentes. Y hay cientos de miles de personas, hay millones de personas a las que estamos dejando entrar a través de nuestras fronteras que no sabemos quiénes son, que no sabemos a qué vienen, que no sabemos si tienen antecedentes o no, que no sabemos de qué culturas vienen, y estamos naturalizando y normalizando esto. Y claro que tiene consecuencias en nuestras calles, porque de entre esos millones de personas, que a lo mejor muchos, solamente la gran mayoría vienen a buscar pues una vida mejor para sus familias, pero es que muchísimos otros van a traer malas intenciones. Y me da igual si de 1 millón solo tienes un terrorista y de pronto Bataclan, o de pronto Austria, o de pronto Múnich. Es que es un control que hay que hacer. Tú controlas tus fronteras para poder controlar la seguridad en tus calles. Es algo de un sentido común elemental. ¿Y qué proponen ustedes? Quiero decir, este es el diagnóstico. Usted ha sido nombrado ahora mismo portavoz de emergencia demográfica y políticas sociales.
¿Y qué proponen ustedes para evitarlo? ¿Cómo fomentar la natalidad? ¿Cómo revertir el invierno Bueno, demográfico? ¿Cómo no resignarse a que los hijos los pongan los otros? bueno, he venido a decirlo a grandes rasgos, ¿no? He diagnosticado, pero también he dado las claves sobre lo que hay que hacer. Efectivamente, hay que hacer políticas de natalidad. Tenemos un gran referente en Hungría que han llegado casi al 2 en la tasa de reemplazo, es decir, una sociedad que va a poder tener un relevo generacional, ¿no? Y hay un Ministerio de Familia que aplica pues, una serie de políticas. Para empezar, políticas fiscales de tipo pues reducción de impuestos y a aquellas, por ejemplo, madres que tienen 4 hijos no vuelven a pagar IRPF en sus vidas. Prestación por crianza para evitar la precariedad en los hogares en los que hay muchos hijos. Políticas de vivienda vinculadas también a la formación de una familia. Dar beneficios y acceso a viviendas sociales pues a aquellas personas que quieren formar una familia. Políticas incluso en Hungría hay políticas hasta cuando te compras un coche, ¿no? Y tienes una familia. Es decir, que claro que hay referentes de políticas de natalidad y claro que hay muchas medidas concretas que se pueden aplicar. El problema es que los gobernantes hasta ahora no han querido hacerlo. ¿No? Han preferido esa otra opción, han preferido que crezcan las poblaciones importando masivamente a los hijos de otro, ¿no? En cuanto a medidas para frenar esa ola de inmigración masiva, también lo he dicho. Pensamos que tiene que haber un proceso de remigración masiva. Pensamos que hay que controlar nuestras fronteras de modo exhaustivo. Ahora mismo existe una voluntad política fehaciente de no controlar nuestras fronteras. Lo hemos visto desde el narco en Barbate, con los asesinatos de David y Miguel Ángel, hasta cada patera que llega todos los días a las costas de Almería con argelinos que a las 48 horas están deambulando por nuestras calles, ¿no? O sea, controlar con firmeza las fronteras, fortalecer la seguridad ciudadana, porque insisto que las sociedades a las que nos enfrentamos ahora mismo en Europa son sociedades distintas de las que nosotros conocíamos, y reforzar los requisitos de acceso a la nacionalidad. Pensamos que también una manera de preservar nuestra identidad, de preservar nuestra nación es precisamente, y de ser conscientes de que es un privilegio también el haber nacido en la nación en la que hemos nacido, pues es darle valor a tener esa nacionalidad, ¿no? Y ahora hemos conocido la noticia precisamente de que Sánchez ha entregado la nacionalidad española por comportamiento cívico a 237.000 marroquíes, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, hay que darle valor a la nacionalidad española, hay que endurecer los requisitos para poder acceder a ella y hay que retirar la nacionalidad cuando esa persona no se integra en nuestras costumbres y en nuestras formas de vida, porque es también una manera de preservar nuestra identidad, ¿no? Y en definitiva, pues también toda política de remigración pasa por unas buenas alianzas internacionales, una buena política internacional. Estamos viendo a la señora Meloni cómo está haciendo este trabajo y estamos viendo al señor Pedro Sánchez cómo en materia internacional está haciendo precisamente lo contrario. Recordemos que para que haya repatriaciones masivas tiene que haber convenios bilaterales, tiene que haber una negociación con la contraparte para tú poder hacer esas repatriaciones masivas. Por lo tanto, esto pasa por tener una posición fuerte en el mundo y una posición fuerte frente a todos aquellos pues, estados o de origen o de tránsito de esas personas que han aterrizado en tu país. Y supongo que también en un mercado precarizado, con más pluriempleo, con sueldos más bajos, etcétera, etcétera, ¿cómo vive usted sus bajas de maternidad? Hombre, es que eso es una de las grandes consecuencias de la inmigración masiva, ¿no? Que se devalúan los servicios públicos y se precariza también el mercado laboral, ¿no? Porque se invade masivamente pues de personas que cobrarían mucho menos por hacer algo, ¿no? Y entonces aumentas la economía sumergida y aumentas a toda esa serie de personas que en definitiva, lo que sucede de modo prácticamente matemático es la devaluación y la precarización de las condiciones laborales más elementales, además en los empleos más esenciales de nuestro país, ¿no? Como puede ser el sector primario o el sector secundario. Y bueno, en el caso de las políticas de natalidad, que no sé si te referías a eso, las bajas maternales. Sí, las las bajas de maternidad, porque al final siempre es poco tiempo y luego lo que cuesta cuando tienes que dejar a los niños, esto lo hemos vivido todos, unos en una situación mejor y muchísima gente probablemente en situación mucho peor,
pues es un drama económico, aparte de personal, etcétera. No se facilita eso. No, desde luego, parece mentira, ¿no? Porque este y el anterior llegaron como el gobierno de las mujeres, ¿no? El Ministerio de Igualdad de la señora Montero o el de ahora, el Ministerio Feminista. Aquí en el Congreso hemos debatido una ley de cuotas sobre que tiene que haber X mujeres en los consejos de administración y en los puestos de poder, ¿no? Pero nadie, ninguna feminista se ha ocupado de las mujeres reales de este país. Porque las mujeres reales, lo que sucede cuando tienen una criatura de 4 o de 5 meses y se termina su baja de lactancia y al día siguiente tienen que llevar a su hijo a una guardería, a lo mejor tienen un trabajo normal, no son ministras de igualdad, tienen un trabajo normal, ¿no? Y no pueden pagar esa guardería o no les vale la pena porque si se incorporan a una media jornada para poder recoger a sus hijos a lo mejor cobran 200 euros más y no les vale la pena probablemente si viven en una gran ciudad ni siquiera en gasolina, ¿no? O sea que los problemas a los que se enfrentan las mujeres reales de nuestro país son problemas que el feminismo no quiere solucionar, ni ha querido solucionar nunca, porque el feminismo se estaba encargando de sus cosas, ¿no? Se estaba encargando de los consejos de administración, se estaba encargando de la pobreza menstrual, se estaba encargando del machismo radiactivo y nadie se estaba encargando de que las mujeres reales de este país tienen hijos, resulta que llega el cuarto o el quinto mes con su bebé y no saben qué hacer y lo pasan realmente mal, ¿no? Y cómo puede ser, aunque muchas veces digo la misma figura, pero creo que es casi la que vive la mayor parte de mujeres reales de nuestro país, ¿no? Que cómo puede ser que el pediatra te dice que un año de lactancia materna y sin embargo pues tu baja sea de 4 o de 5 meses, ¿no? Esto es una política contra las mujeres y desde luego que es algo a lo que también hay que darle la vuelta si queremos fomentar la natalidad y la libertad de las mujeres que quieren ser madre en nuestro país. Rocío de Mer, gracias por haber atendido, que diario. Muchísimas gracias a ti siempre, Vicente.